en un mundo donde los lazos y la naturaleza misma se ponen a prueba. Rose, un robot programado para cumplir órdenes, se enfrenta a una misión que desafía su propia esencia: criar a un pequeño ganso llamado Brillo. Mientras intenta cumplir su rol de cuidadora, los habitantes de la isla la rechazan viéndola como a un monstruo, pero Brillo la adora como si fuera su madre, hasta que descubre una dolorosa verdad: fue Rose quien accidentalmente causó la muerte de su verdadera madre. Enfurecido, Brillo le grita que ella jamás podrá entenderlo, porque no puede sentir nada, dejándola rota y con una profunda duda. Pero Rose no solo debe enfrentarse al rechazo de Brillo y de los demás, debe luchar contra su propia esencia, aprender a amar, proteger y sentir, algo que jamás fue diseñado para hacer. ¿Será capaz de convertirse en una verdadera madre para Brillo? ¿O su naturaleza artificial le impedirá cumplir su misión? Dado que buscará entender el amor y el sacrificio y el esfuerzo que una madre es capaz de hacer por su hijo. Para entender cómo llegamos a este punto, volvamos al inicio de la historia. A la costa del mar, unos castores encienden a la robot Rose en 71234. Sin poder comunicarse con ellos, la robot se dirige en busca de su primera tarea. Pero por su forma en la que es vista por los animales, todos creen que se trata de un monstruo. Aún así, la robot aprende su dialecto de los animales, logrando comunicarse con ellos, aunque de igual manera todos corren de miedo. Así que, decidida para volver a casa, intenta enviar un aviso para su devolución, pero un rayo le cae en la cabeza tumbándolo hasta los suelos, lo que ocasiona que unos roedores intenten jugar con algunas partes de la robot. Mientras intenta recuperarlos, un oso empieza a perseguirla, lo que le lleva a rodar desenfrenadamente hacia abajo hasta quedar al borde del precipicio. Sin embargo, descubre que inconscientemente dejó sin vida a una madre ganso y a uno de sus hijos. Sin saber de lo que se trataba, recoge al otro, pero cuando está pensando que hacer un zorro, se roba la cría, lo que le lleva a una ardua persecución, hasta que el zorro, con el fin de llevarse su comida, salta y, para mala suerte de él, cae sobre un puercoespín. De este modo, la robot recupera a la cría e incluso le ayuda al zorro en quitarle las espinas. En eso escucha un ruido dentro. Al ponerlo en sus manos, ve que el cascarón se rompe. Asustada, intenta detenerlo, aunque del huevo sale una pequeña cría. Sin saber de lo que se trataba, lo deja en el piso y se dispone a irse. Pero la pequeña ave lo persigue creyendo que era su madre. En eso, la robot logra ver a Sarita con sus crías y deja al pequeño ganso sobre ella. Entonces Sarita se acerca donde estaba la robot y le devuelve su cría creyendo que era su madre, pero Rose le asegura que no es su cría, sino que éste lo perseguía, dado que no estaba programada para ser madre. Sarita le dice que nadie lo está, sino que más bien improvisa. Aún así, la robot, sin una tarea dada, se dispone a volver a la fábrica, pero en eso Sarita le menciona que su tarea era cuidar al ganso, como darlo de comer, enseñarle a nadar y volar. Ahora Rose tiene la tarea de cuidar al ganso, como si ella fuese su madre. ¿Será que ser padre o madre es fácil? No lo creo. Más tarde, mientras Rose intenta enseñarle a nadar al ganso, el zorro, al ver que todo lo hacía mal, se acerca a la robot y le asegura que es un experto en gansos, ofreciéndole su ayuda. Rose se niega a creerlo en vista que el zorro intentó comérselo antes. Sin embargo, este le asegura que es un zorro que hace cosas zorrunas, que esa es su naturaleza, preguntándole por qué le ayudó. Rose le dice que es una robot, que hace cosas robotunas, como cumplir con todas las tareas que su dueño le pide que haga. Pero desde que encontró al ganso, Rose está luchando contra su propia programación o naturaleza, dado que ella no está programada para ser madre o cumplir con las tareas que una madre haría. Lo mismo sucede con el zorro. Su naturaleza es cazar a sus presas, no convivir con ellas, lo que les llevará a ambos a una intensa lucha contra lo que son y lo que hacen. Si quieres saber cómo es que esto termina, no te apartes del video. Posteriormente, Finn y Rose dan de comer al ganso, cumpliendo así con una de las tareas que Rose tenía, mientras la robot le dice a Finn que en un accidente aniquiló a su familia. Él rápidamente tapa los oídos del ganso, pidiendo a Rose que no lo diga, ya que eso no le convenía. Pero su naturaleza del zorro persiste constantemente, intentando comerse al gansito, mostrando su verdadero ser. De este modo, los dos pasan cerca de un castor, Finn burlándose debido a que este todos los días intentaba derrumbar el árbol más grande. Al escuchar las críticas, el castor, en vez de huir o sentir vergüenza, le dice que derribarlo no es lo que importa, el proceso es lo que realmente importa. Aún así, el zorro sigue burlándose de él, diciéndole que eso le pasa por comer demasiada madera. La frase del castor es muy interesante, te explico por qué. Imagina a un escalador que decide subir una montaña extremadamente difícil. Si él llega a la cima, sería algo impresionante, ¿no?
Pero lo más importante no es solo derribar o conquistar la montaña en este caso, lo más valioso está en el proceso, en los momentos de miedo que enfrenta, en los desafíos o críticas y en la paciencia y fortaleza mental que desarrolla. Si al final no llegara a la cima por cualquier razón, eso no significa que haya fracasado, porque todo lo que aprendió en el proceso, todas las habilidades y el crecimiento personal es lo realmente valioso. Pasado un buen tiempo, Rose enseña a Brillo a nadar debido a que él tiene que emigrar, ya que si no el invierno acabaría con su vida, cumpliendo con la segunda parte de su tarea. Pero a mitad de su travesía, Brillo descubre que en medio de la isla hay más gansos como él. Emocionado de por fin tener amigos, intenta hablar con uno de ellos, pero simplemente es rechazado y juzgado cruelmente, mientras intentan ahogarle. Por ello, Rose rápidamente corre a su rescate, como si ella fuese su verdadera madre. Sin embargo, en eso un gran pez intenta comerse a Brillo, por lo que Rose, a pesar de estar con un pie atascado, ayuda desesperadamente a su hijo. En esto los demás gansos se acercan y le gritan en la cara a Brillo, debido a que no era según ellos de su misma especie. Su madre, la robot, asegura que son parecidos en un 98, aunque Brillo la interrumpe aceptando que realmente no era como ellos. Pero cuando está por irse, los demás le revelan que no era Rose realmente su madre, además que ella fue quien mató a su verdadera madre. Solo pide a Rose volver a casa. Ya a solas, Brillo pide saber la verdad. Rose le revela que fue un accidente, pero aún así el ganso les cuestiona del por qué no se lo dijeron, por lo que Rose le dice que creyó que no debería saberlo. Sin embargo, Brillo le cuestiona que esa decisión no le pertenecía a ellos, sino a él. Al escuchar eso, Rose asegura entenderle, pero Brillo molesto le dice: tú no entiendes nada, no sientes nada, no eres mi mamá. El silencio de un padre, aunque bien intencionado, puede convertirse en la sombra que más pesa en el corazón de un hijo. Su gran error de la robot fue no decírselo, que accidentalmente dejó sin vida a su madre, lo cual ocasiona una gran frustración y angustia en Brillo. Lo mejor hubiese sido decírselo con anticipación, no esperar una edad adulta pensando que por su inmadurez quizá no pueda soportar tal verdad. Dijo Nietzsche una vez: lo que duele no es la mentira en sí, sino el reconocimiento de quien amamos no confió en nuestra fortaleza para soportar la verdad. Sugiere que la herida principal no proviene solo de conocer la verdad, sino de la traición a la confianza y a la subestimación del otro al ocultarle algo importante. Ocultar la verdad no es proteger, es subestimar la capacidad del otro para enfrentar la vida tal y como es. Pero hay algo que Brillo no sabe. Es que Rose en 71234 era una robot que no estaba programada para ser madre. La relación entre Rose, una robot, y Brillo, el gansito, es una exploración profunda de lo que significa el amor y el instinto de proteger a alguien más, incluso cuando va en contra de lo que se espera de uno o de lo que se está programado. A pesar de que Rose haya cometido un error, dado que fue creada para cumplir órdenes y actuar dentro de los límites de su programación. Esta conexión va mucho más allá de sus algoritmos y comandos. A medida que convive con Brillo y se enfrenta a la responsabilidad de cuidarlo, Rose despierta en sí misma una capacidad de amar y sacrificarse que incluso parece rivalizar con el instinto maternal, luchando contra su propia naturaleza, sacrificándose a sí misma, dejando de hacer para lo que fue hecha, con el fin de que Brillo sea capaz de sobrevivir por sí solo y enfrentar los desafíos de la vida. Y quizá ninguna mujer está programada para ser madre, pero aún así se la ingenian para criar a sus hijos, dejando hasta de comer o vestirse bien, con el fin de darte a ti lo que creen mereces, y para algunos darle todo lo que ellos pueden. Ocultar una verdad es privar al otro de la oportunidad de crecer y aprender. Los errores al final también son maestros, y eso es lo que nos hace aprender para no volver a equivocarnos. Más tarde, mientras está en la cima, pensando en qué hacer, debido a que cree que ahí ya no encajaba, aparece Finn, quien le sugiere que vuelva para ayudar a Brillo a volar, pero él se niega rotundamente, asegurándole a Rose que ya no quiere que lo cuide más. Aún así, ella insiste en ayudarlo a volar, mientras le dice: tu vida no es negociable, si estás dispuesto a hacerlo, puedes volar lejos, y ambos iremos donde debemos estar. Hecho que motiva a Brillo para aprender a volar, mostrándonos el verdadero amor y valor de una madre, que a pesar de lo que suceda, siempre estará dispuesta a ayudarlo.
Posteriormente, Brillo comienza a intentar volar, mientras los demás se burlan de él cada vez que cae. Una noche Rose prepara una pista despejada para que el joven ganso pueda intentarlo una vez más, pero aunque se esfuerza, el viento lo derriba de nuevo. Rose se lanza para atraparlo y aunque se lastima, se levanta decidida para seguir ayudándolo. Al ver que sus intentos no son suficientes para hacer que Brillo vuele bien, ambos buscan la ayuda de un instructor. Este instructor, con una habilidad impresionante, deja a Brillo sin palabras, le muestra que no importa el tamaño de las alas, sino la altura y el espíritu con el que uno vuela. Inspirado, Brillo alza el vuelo y esta vez logra mantenerse en el aire superando su miedo. Gansabio, uno de los líderes de la próxima migración, se acerca a Rose, le pide que entrene a Brillo exhaustivamente, enfocándose en su resistencia, pues la migración será en solo una semana. Rose, llena de determinación, entrena a Brillo sin descanso, enseñándole a volar sin tocar el suelo. Gansabio observa su esfuerzo con orgullo. Llega el día de la migración. Los tres se encuentran con los demás gansos. Gansabio se acerca a Brillo y para su sorpresa lo saluda como si ya lo conociera. Le revela que este viaje es un regalo que Rose le ha dado. Y aunque Brillo dice comprenderlo, Gansabio le asegura que no es así. Señala que no ve a otro ganso de su tamaño en el grupo y le revela la verdad. El accidente que mató a su familia lo dejó a él con vida. Una verdad que Brillo nunca había entendido del todo. A medida que todos los gansos se elevan en vuelo, Brillo se despide de Rose, sabiendo que probablemente no volverán a verse. Y antes de partir le pide a Rose ayuda para despegar una última vez. Finn, observando, le da un consejo definitivo: vuela tú, no como los demás. Motivado por estas palabras, Brillo alza el vuelo y se dirige hacia su migración. Rose queda sola, viéndolo partir con el corazón lleno de amor y tristeza. Mientras Brillo se aleja, la robot corre a su tras. Al ver que no podía ir más lejos, Rose solo observa una pluma que ha dejado atrás, guardándose lo que tanto quiso decirle. Rose simboliza el amor maternal que guía y enseña, aún sabiendo que un día deberá dejar que su hijo siga su propio camino. Por otro lado, Brillo representa el espíritu de superación, enfrentando burlas, fracasos y dificultades. Su viaje de aprendizaje y los obstáculos que enfrenta le enseñan no solo a volar, sino a comprender el valor de su propio vuelo. El sabio consejo de Finn, vuela tú, no como los demás, es un recordatorio que todos tenemos un camino propio y que nuestra verdadera fortaleza surge cuando aceptamos nuestras diferencias. Esto me recuerda a las ideas de Jean-Paul Sartre sobre la libertad y la responsabilidad individual. Sartre sostenía que cada persona debe asumir su libertad y enfrentar sus desafíos de una manera auténtica, sin depender de los caminos trazados por otros. En este sentido, el viaje de Brillo es un acto de asumir su libertad y su identidad, con todo el dolor y la grandeza que eso conlleva. Más tarde, Rose y Finn se preparan para regresar a donde pertenecen, pero algo ha cambiado. Ambos sienten un vacío, ya nada parece tener sentido, como si les faltara algo esencial. Finn, curioso, le pregunta a Rose por qué tiene que irse. Ella le responde que quizá es algo impuesto por sus creadores, aunque en realidad no está segura. Con una mirada pensativa, Rose pregunta a Finn cómo saber si ama a alguien o a algo. Finn, sereno, le dice que si siente algo así debe decírselo, pero Rose, insegura, señala que quizá ya es demasiado tarde. Finn le responde que no puede saberlo y con una sonrisa enigmática desaparece, sola y sin saber cómo expresar lo que siente por Brillo. Rose dibuja un gansito en la pared antes de salir y activar su transmisor de regreso. Sus creadores reciben la señal y de inmediato organizan una misión de rescate. Mientras tanto, Brillo y los gansos regresan de su migración, pero se encuentran en una gran turbulencia y deben aterrizar de emergencia. Al descender, Brillo se cruza con Rose y se acerca emocionado, pero su reencuentro es interrumpido al darse cuenta que no era Rose, sino otros robots parecidos a ella. Estos sienten que los gansos son una amenaza, así que empiezan a dispararles obligándoles a huir. En medio de la desesperación, Gansabio guía a los gansos y, confiando en la valentía de Brillo, le pide que lidere la huida. Sin vacilar, Brillo toma el mando, esquivando disparos a medida que guía a todos a un lugar seguro. En un momento crítico, un robot apunta a Brillo. Gansabio, sin temor, se interpone, sacrificándose para salvar al gansito. Por otro lado, Rose despierta y encuentra a Finn a su lado, asustándolo al no creer que era ella. Pero como era Rose, le habla aliviado. Le pregunta qué estaba haciendo ahí.
y Rose le explica que apagó su transmisor debido a que necesitaba saber qué era lo que pasó con Brillo, aunque eso significara romper las reglas de sus creadores. Comprendiendo que el invierno es duro para todos, Finn y Rose se dedican a rescatar y proteger a los demás animales, incluso aquellos que alguna vez la rechazaron. Cuando el invierno termina, Rose, envejecida, observa con emoción el regreso de los gansos. Al ver a Brillo feliz entre ellos, cree que finalmente ha encontrado su hogar y decide retirarse. Finn, por su parte, le da a Brillo la noticia que Rose permaneció todo ese tiempo solo para ayudarlo, lo cual llena de gratitud al joven ganso, quien corre a buscarla, pero cuando llega, Rose ya no estaba. Brillo, el gansito, pasa por una profunda transformación en su camino. Al principio, Brillo es un ser pequeño, frágil y lleno de dudas, que sueña con volar pero se encuentra constantemente limitado por sus propias inseguridades y por la burla de quienes lo rodean. Es un reflejo de vulnerabilidad y la falta de confianza que muchas veces sentimos cuando nos enfrentamos a nuestros propios retos, especialmente cuando el mundo parece estar en nuestra contra. Mientras Rose se prepara para regresar con sus creadores, una gigantesca nave aparece. De ella desciende Bondra, una fría y elegante robot enviada para llevarse a Rose. Bondra se molesta al escuchar que Rose usa un nombre propio en lugar de su código. Finn, al verla irse, le avisa que Brillo está buscándolo, y Rose aprovecha para fingir que ha olvidado algo escapando junto a Finn. Bondra, furiosa, activa sus robots para capturarlos, pero esta vez los animales se reúnen y defienden a Rose. En un momento crítico, cuando Rose es capturada, las crías de Sarita le sugieren que se haga la muerta para confundir al enemigo, lo que le permite a Finn derribar al robot. Sin embargo, Bondra, en un último intento, hace explotar a sus robots, hiriendo a Rose y llevándoselo a la fuerza. Brillo, desesperado, reúne a sus amigos y va tras ella. Bondra comienza a borrar los recuerdos de Rose, pero Brillo logra infiltrarse y al ver a su madre en ese estado, le dice entre lágrimas cuánto la ama. Las palabras de Brillo despiertan a Rose, quien le asegura que también lo ama, pidiéndole regresar a casa. Mientras tanto, Finn y el oso buscan al castor para pedir su ayuda. Dado que este había sido objeto de burlas, les pide que se disculpen con él, mucho más a Finn. Asimismo, Bondra, en su intento de llevarse a ambos, es destruida, pero antes de desaparecer le advierte que otros vendrán por ella. Aún así, ambos saltan desde la nave, justo antes de que ésta explote. Mientras descienden, Rose recuerda todos los momentos junto al gansito, así que saca lo que lleva dentro y guarda ahí a Brillo. Por otro lado, los animales derriban al árbol más grande, logrando apagar el fuego que los robots habían ocasionado. Cuando aterrizan en la orilla, Rose saca a Brillo sano y salvo. Rose muestra que una madre puede romper sus propias barreras, desobedecer órdenes o leyes que la limitan y enfrentarse a cualquier obstáculo, ya sea físico o emocional, para asegurar la felicidad y el bienestar de su hijo. Esto nos recuerda que el amor de una madre no es egoísta ni limitado. Está dispuesto a enfrentarse al dolor y a las pérdidas, sin esperar nada a cambio, solo para ver a su hijo volar con sus propias alas. Mientras celebran su victoria, Rose ve la devastación que habían ocasionado, les advierte que los robots seguirán viniendo. El oso le asegura que todos estarán ahí para protegerla, aunque ella decide enfrentar su destino, comprometiéndose a resolver asuntos en el lugar de donde vino. Brillo, preocupado por la posibilidad de que le borren la memoria, le pide que se quede. Rose le dice que siempre lo llevará en su interior, que había algo dentro de ella que guardaba lo que es, y que ellos nunca la encontrarán. Finn, entristecido, le pide que se quede, pues ella era su única amiga, pero el oso la anima a compartir sus sentimientos con él, como también sucede con Sarita. Rose les abraza despidiéndose, diciendo que esta era su propia migración, mientras los demás la ven partir. Brillo vuela tras la nave, aunque eventualmente vuelve a su hogar. Con la llegada de otro invierno, Finn se convierte en el narrador de historias para los animales, quienes se escuchan fascinados. Finalmente, Brillo, tras otra migración, regresa y encuentra a Rose renovada. Ella lo levanta suavemente, diciendo con ternura: "Puedes llamarme Rose". Es interesante ver cómo Rose no solo actúa como madre protectora, sino que también se convierte en alguien capaz de tomar decisiones morales, de elegir entre
entre su programación y sus emociones. Esto representa una lucha interna similar a la que muchas personas se enfrentan en la vida, cuando deben ir más allá de lo que se les ha enseñado o de lo que creen ser capaces, en pos de algo o alguien que realmente importa. En este caso, su amor por Brillo la lleva a cuestionar y rechazar las limitaciones impuestas por sus creadores, como si desarrollara una humanidad que trasciende lo mecánico y lo programado. Brillo ha madurado, pasó de tener miedo a creer en sí mismo. Cada caída se convierte en una lección y poco a poco desarrolla la fuerza y la resistencia necesarias para afrontar los obstáculos que se le presentan. Como Rose se convierte en madre no por obligación, sino por elección, y esa elección revela lo que significa ser verdaderamente libre. El amor no conoce programación ni barreras. En cada sacrificio, una madre se reinventa y en cada renuncia demuestra que su amor puede ir más allá de su propia naturaleza. Si llegaste hasta aquí, recuerda dejar tu like y suscribirte a mi canal si aún no lo has hecho. Cuídate mucho.